cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Hace rato no hablábamos de temas con personajes que están metidos en la carrera política en este momento en Colombia. Pero creo que nosotros como colombianos definitivamente debemos buscar que aquellas personas que tienen transparencia, que tienen formación académica y sobre todo tengan una integridad moral, pues obviamente vayan a ocupar los cargos públicos que nosotros en el pensamiento siempre decimos, gente preparada, gente con academia y gente que pueda contribuir al fortalecimiento del país. Invito hoy a una mujer joven, Astrid Buitrago Sánchez, abogada bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, una mujer dedicada a la consultoría empresarial en temas múltiples, sobre todo en contratación estatal. Astrid, bienvenida al pensamiento. Ay, muchas gracias, doctor Antonio, por esta invitación. Tenía muchas ganas de venir a conversar con usted y a contarle un poco sobre mí, un poco sobre esta carrera política, sobre por qué razón decido yo incursionar en este tema siendo una profesional, teniendo hijas, estando casada, y la preocupación que tengo por el futuro del país. Muy bien. Entonces, Astrid, muchísimas gracias. Casi que formuló la respuesta. Cuéntele a la audiencia, ¿por qué quiere usted participar en esta contienda electoral y llegar al Senado de la República con el número 86? Y podríamos decir que usted es la superagente 86. Podríamos decir que voy a ser la superagente 86 de 3 banderas muy claras que tengo para mi campaña, que son buscar que sea posible la autonomía de las regiones en Colombia, que las tenemos consagradas en nuestra Constitución, trabajar y ser la banderada de todo el gremio y la actividad marítima, portuaria y fluvial de este país y todas las actividades conexas, y una bandera que tengo, que llevé hace 4 años en una candidatura a la Cámara por Antioquia, por el mismo partido, que fueron mis Fuerzas Armadas, mis héroes y mis heroínas. Trabajar por ellos, por sus derechos, pero sobre todo por el bienestar de ellos y de sus familias de activos y retirados. Pero ¿a mí qué me mueve? A mí me mueve el ser una ciudadana común y corriente, como cualquier mujer que me puede estar viendo, que hizo una carrera profesional con mucho esfuerzo. Todavía estoy pagando un crédito del ICETEX. Tengo 2 hijas, una adolescente y la otra una bebé de 2 años y medio. Tengo un matrimonio en católico. En el campo decimos que eso es la traviesa, ¿no? La traviesa. Estoy casada por el rito católico, entonces creo en los valores de la familia, de la vida, y decido hacer esto porque en una conversación familiar dijimos, miremos las mujeres en la política. ¿Qué mujeres tenemos? ¿Qué mujer admiramos? ¿Por qué mujer nos gustaría ir? Y eso es una preocupación de nuestra familia y han sido unas preguntas que han surgido de conversaciones con mi hija María, que tiene 11 años. Entonces esa inquietud me llevó a tomar la decisión de participar, no obstante lo difícil que es, porque cumplir todos esos roles de madre, de esposa, de profesional, pero adicionalmente le vamos a sumar la campaña, que es un frenetismo impresionante, es lo que me lleva, además porque me preocupa el futuro del país, me preocupa el futuro que van a tener mis hijas en el país. Y el futuro inmediato, que estamos en grave. Sí, porque nos estamos jugando la democracia, y yo promuevo los valores de la democracia liberal sin complejos. Esta es una democracia que proteja la propiedad privada, que tenga seguridad jurídica, que no nos vayan cambiando las normas en el tiempo, y que protege las libertades, no solo la libertad de empresa, sino las libertades en general, protegiendo todos aquellos derechos fundamentales que son derechos humanos. Y como dice el jefe de mi partido, buscando una economía, un desarrollo económico. ¿Quién es el jefe de su partido? El jefe de mi partido es Álvaro Uribe Vélez, a quien quiero muchísimo. Centro Democrático. Así es, del Centro Democrático. Por eso mi número 86 al Senado es por el Centro Democrático. Muy bien. Era una precisión muy importante, porque mire, una mujer joven que reconoce a través del conocimiento de la historia la gran labor que el expresidente Álvaro Uribe hizo por este país. No todos reconocen eso y consideran otras cosas porque no tienen la información ni el conocimiento, y de boca en boca
salida de personas inescrupulosas con un pensamiento negativo, generan esa reacción frente al expresidente. Pero ella quiere contarnos cosas distintas. Así es, y nosotros tenemos unos postulados como partido que vienen desde nuestro jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe, a quien de manera personal quiero mucho. Y uno de ellos es buscar una economía fraterna sin odio de clases, porque yo creo que eso es lo que ha buscado este tema de la política, que es romper la sociedad, romper las familias, romper el núcleo, porque con esa ruptura lo que buscamos es que las personas sean resentidas, que tengan odio de clases, y ese odio de clases es el caldo de cultivo para lo que nos está pasando no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces creo que ese postulado es muy importante, yo soy abanderada de él, de la economía fraterna también. Entonces, por esa razón, por esas banderas, es que yo quiero ir al Senado de la República, quiero llegar allá, quiero una carrera de largo aliento. Esto, como te digo, es un proyecto personal, pero en el que está involucrada mi familia. Entonces, me preocupa no solo el futuro mío, próximo, de mis hijas, sino el de las otras familias, porque nosotros necesitamos desarrollo económico, porque el desarrollo económico es lo que permite que las personas puedan salir adelante y puedan cumplir sus sueños y puedan alcanzar metas, digamos, profesionales y económicas que van una de la mano de la otra. Por ejemplo, yo, como te conté, estudié con un préstamo del ICETEX, todavía lo estoy pagando, y debo decir que me ha ido muy bien, porque a mí me cobran mensualmente la corrección monetaria. Entonces, digamos, esas cosas no existían. ¿Cuántos años lleva pagándolo? Llevo 5 años pagándolo. ¿Cómo le parece? Llevo 5 años pagándolo, entonces, como te digo, pues me vale mucho la pena. Y en cuotas módicas, ¿no? Sí, la verdad es que las personas sacan, por ejemplo, ese crédito, les dan, después de que terminan de estudiar, les dan 1 año de gracia. Pero con el tema de la pandemia, pues les daban otras alternativas. El tema es, fíjate tú, en una conversación con mi hermano, que yo estuve, mi hermano vive en Estados Unidos y estuve con él ahorita a mitad de año, yo le decía, tú sacaste 370 puntos de 400 en el ICFES, pero estamos hablando del año 95. Yo le decía, si hoy ocurriera eso, tú tendrías beca en la mejor universidad del país, pero adicionalmente te pagarían y te subsidiarían el tema de fotocopias, almuerzos, pero en su época no, se graduó, le fue muy bien, ¿y qué hizo? Empezó a trabajar, como hacíamos todos, porque dijo, bueno, no tengo para pagar una universidad privada, no quiero ir a una universidad pública, empiezo a trabajar, y mientras trabajo empiezo a estudiar, ¿y qué hizo? Trabajó y estudió. Astrid, es que de la época que estás hablando, año 95, hacia acá, el tema el Estado social de protección ha avanzado mucho en Colombia. Mire hoy que todo lo que es la educación primaria y secundaria es gratuita. Antes los padres de familia cada año era una loquera para poder pagar la matrícula de los hijos. Después ya avanzamos en que la universidad pública también es gratuita y ahorita también hay 0 matrícula. De manera que en eso se han abierto las posibilidades para educarnos y formarnos. Bien, bien. Y entonces la cruzada es muy grande, porque si tenemos ese abanico de posibilidades, o sea, si nuestros hijos ya tienen esa gran posibilidad de que sí van a estudiar en el futuro, entonces lo que tenemos que cuidar es quién nos forma a los hijos, de qué manera nos lo forman. Por eso esa preocupación tan grande que tiene, digamos, el colombiano, el común, sobre FECODE y sobre su influencia en la educación, porque los cerebros de nuestros hijos son, ya tienen muchísima información, pero finalmente, si no los formamos políticamente en la casa, nos los van a formar políticamente desde que están en el jardín, porque van apropiando discursos. Es que aquí no hay que decir mentiras, Astrid. Sí, así es. FECODE permeó la mente de nuestros jóvenes colombianos de una manera suavecito, lenta, imperceptible, como cuando se corren las aguas. Así es. Hicieron un trabajo, el Partido Comunista hizo ese trabajo, se está empoderando en las instituciones colombianas, pero tenemos mujeres como ella, como la superagente 86, con el numeral número 86 del Centro Democrático. Al Senado, sí. Astrid, ese tema es preocupante y además también le tengo un dato. La deserción universitaria, hoy los jóvenes no están estudiando carreras, quieren otras técnicas o otras tecnologías, otra forma de mirar el mundo a través de el artes y oficios, ¿no? Y es muy importante porque, ¿sabes? O sea, como tengo una hija en la edad que tiene,
tengo oportunidad de nutrirme de lo que está ocurriendo en muchos temas de los jóvenes. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué se inclinan por eso? Porque el mundo se nos volvió digital, porque tenemos todo este tema de los youtubers, tiktokers y todo este tema que les produce grandes réditos, pero adicionalmente también tenemos muchos chicos emprendedores que quieren su propia empresa, que quieren generar riqueza en el país y lo hacen a través de estas carreras técnicas, no porque ser profesional no se los proporcione, sino porque hay una realidad. Tenemos muchos profesionales ganándose un salario mínimo y tenemos muchos técnicos que ninguno de ellos gana menos de un salario mínimo. Entonces, es identificar todas estas herramientas que hacen que nuestros jóvenes tengan esa mentalidad emprendedora, porque eso, para mí, es una barrera contra el comunismo. Si el muchacho es emprendedor, quiere decir que dice, yo sí puedo, vamos, yo también puedo producir riqueza. Y no decir, ricos, ustedes son los que nos tienen así, no, porque es que yo también quiero ser un rico, quiero ser alguien que aporte a la riqueza del país, y por eso, ahí te lo engancho con mi tema, y es, por eso he sido una abanderada, y quiero ser una abanderada en temas de la geoeconomía de nuestro país, porque tenemos una realidad, y es que nos está agobiando un tema que se ha llamado la crisis de los contenedores, que impacta todo el comercio exterior del mundo. Y nosotros no somos ajenos a eso. Vamos a darle ahí una pequeña introducción a ese tema. Astrid tiene un tema que es muy importante, y es el tema de la propuesta que ella tiene en el tema marítimo, fluvial y portuario en Colombia. Ahí enfoca un gran desarrollo para Colombia. Ella nos dirá, y lo recordará, que 12 departamentos de Colombia tienen costa. Adelante, Astrid. Así es, y tenemos adicionalmente el 45% de nuestro territorio se compone de cuerpos acuáticos. Entonces tenemos 8 departamentos en el Atlántico y tenemos 4 en el Pacífico, y uno de ellos es Antioquia. O sea, nosotros los antioqueños tenemos la segunda línea de costa más grande del Caribe, después de La Guajira. Entonces, la verdad es que nosotros los costeños, nosotros los antioqueños deberíamos ser costeños, o más costeños, y mirar un poco más hacia el mar, por ejemplo. Pero, ¿qué ocurre? El centralismo que permea nuestro país ha hecho que nuestra región también sea centralista. Tú vas a todos los países desarrollados y normalmente, ¿dónde se desarrollan? Cerca a las costas y cerca a los puertos. ¿Por qué? Porque pues, por ahí sale el comercio, por ahí es por donde van a entrar y van a salir la riqueza de las naciones, y eso es lo que permite que esos PIB se incrementen. Por ejemplo, en Colombia la actividad marítima representa el 59% del PIB de Colombia. Entonces son temas que son muy técnicos y que todo el mundo los ve como por allá. Entonces es importante porque, digamos, este gremio marítimo, fluvial y portuario no ha tenido un verdadero representante en el Congreso de la República, o sea, uno que diga, yo soy el congresista que va a representar a estas personas, porque ellos tienen, digamos, unas dificultades propias del gremio. Ellos son un gremio que no es tan grande, pero que mueve la economía del país. Ellos son los que permiten el comercio de nuestro país, que nos lleguen los productos, que nuestros productos salgan. Entonces, es muy importante la protección de ellos. Mira, te doy un dato importante que lo hablaba ayer en una conferencia. Nosotros tenemos en el tema marítimo, fluvial y portuario, normas que tienen 50, 40, 20 años. Acabo de salir una ley de abanderamiento que va a cumplir 6 meses, apenas la otra semana. Y en esta ley de abanderamiento, pues yo que siempre digo, hombre, veamos el vaso medio lleno, dimos un primer paso. Pero ¿qué nos regula este gremio? Nos regula el Código de Comercio con un capítulo en el Código de Comercio que no lo explican en ninguna universidad, que ese es otro de las dificultades, porque ni siquiera nos están diciendo desde el colegio, desde las universidades, miremos hacia el mar, miremos hacia los ríos, miremos toda la cadena logística, reactivemos toda la red férrea para que todo ese transporte logístico se compagine y entonces hagan un enclave y entonces podamos sacar los productos con más facilidad y nos volvamos competitivos. Si estamos en este momento en una bonanza de petróleo, porque tenemos el barril casi a $90, y entonces acabamos de inaugurar una TLU, que es una monoboya por donde sale el crudo de exportación del país. Sale de Coveñas, lo que pasa es que nadie lo ve porque está a 12 kilómetros de la costa. Entonces eso
Esa es una operación que se llama offshore, porque está a costa afuera, que se hace allá y que nadie la conoce, pero por ahí sale el 93% de lo que Colombia exporta y son los mayores ingresos del país. Entonces, son temas que son muy importantes, que son muy trascendentales para el país, pero que no conocemos. Entonces, mira que la educación debe involucrarse más y debemos formar las personas para que estemos preparadas para toda esa operación logística, para que vayan y sean las personas que manejen esos buques. Estás tocando un tema que debe despertar la conciencia de los emprendedores colombianos y del gobierno nacional. Es que un país con una costa tan grande, inmensa en kilometraje además, que abarca 12 departamentos, ¿cuánto podríamos desarrollar esas áreas con protección, con una visión de internacionalización de nuestro país? Y miramos siempre el interior. El camino está equivocado. ¿Estamos de acuerdo? El camino está equivocado porque estamos muy centralizados. Entonces, y ahí vamos a un temita, Astrid, que me parece muy importante, que creo que usted comparte muy bien, que es la autonomía regional. Un poquito de descentralización que genere fortaleza en los departamentos y que no dependamos de Bogotá. Así es, y es un tema tan arraigado que incluso en nuestro propio departamento de Antioquia nosotros también somos un poco centralistas. Por eso nosotros no tenemos el desarrollo marítimo, fluvial y portuario que debiéramos tener. Y por eso nos hemos tardado tanto en tener estos puertos que quisiéramos tener. Estás tocando una frase cierta. Nosotros mismos tendemos a ser centralistas y no cuidamos la parte de descentralizar en los 121 municipios que tenemos. Y ahí mira qué tan importante la educación, porque es que como formamos nuestros chiquitos, ahí vemos la importancia de cómo ese adulto va a mirar o no va a mirar, o qué vicios van a quedar de ellos, como dicen de los hijos. O sea, los hijos tienen lo mejor y lo peor nuestro. En nuestros hijos vemos reflejado nuestras debilidades y vemos reflejadas nuestras fortalezas. Entonces, es desde los chiquitos que tenemos que enseñarles a mirar así. Entonces, la Constitución nuestra Constitución, en su preámbulo dice que nosotros somos un Estado social de derecho y que tenemos una descentralización y que tenemos una autonomía de nuestras entidades territoriales. Entonces, si ya la tenemos, simplemente es hacerla que de verdad exista. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado algo muy parecido a lo que pasa con el gremio marítimo, fluvial y portuario, y ahí se unen. Tenemos normas que no quedan bien hechas, que les falta técnica legislativa, que la dejan con textura abierta, entonces queda sujeta a interpretación y con un problema gigante de duplicidad de competencias. Entonces nosotros necesitamos normas concretas que tengan claridad en las competencias y en los recursos que van a tener asignadas esas regiones. Sabemos que cada región o cada departamento tiene una realidad distinta. Digamos, nuestro departamento es un departamento que aporta mucho al PIB del país, que se devuelve muy poco, pero que tenemos una cultura de pago y de desarrollo muy importante para el país. Y tenemos ejemplos como, no voy a decir el nombre, pero algunos departamentos de la costa que aportándole al PIB son departamentos con poca cultura de pago, entonces el Estado prácticamente se los lleva al hombro. Entonces, cada una de esas realidades las tenemos que ver, pero sí es verdad que tenemos que hacer posible la descentralización y la autonomía de las regiones con competencias claras y con recursos claros, que se sepa de dónde van a salir esos recursos y que tengan los controles para el manejo de los recursos, porque como te decía, digamos en Antioquia eso va a funcionar muy bien, pero tenemos otros departamentos que van a necesitar mayor vigilancia. Entonces creo yo que cada departamento tendrá que tener una visión más enfocada, y tenemos la preocupación digamos, de lo que venía hablando, y es que digamos en la actividad portuaria no tenemos entidades del Estado allí como el ICA, como la DIAN, que permitan que esa operación sea eficaz. Entonces tenemos que esperar a que Bogotá nos responda, y entonces hacen que la operación sea muy lenta, que las mercancías se demoren mucho para poder salir a sus lugares de destino, sea que salgan del país o entren al país, y por eso yo digo que el Estado tiene que ir a las regiones, y una propuesta que nosotros y nuestro equipo hemos visto que es viable y que es importante sería descentralizar 14 de los 18 ministerios actuales. No es crecerlo, es llevarlos
a esas ciudades donde impacta más ese ministerio. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte lo llevamos a Cali, ¿por qué? La mejor infraestructura deportiva de nuestro país la tenemos en Cali. Por ejemplo, el Ministerio de Minas lo podemos llevar a La Guajira, ¿por qué? El primer rubro de exportación del país después del petróleo es el carbón, pero adicionalmente acaban de inaugurar la primera estación eólica y muy grande allá en este territorio. Quiere decir que tenemos una importancia muy grande en el tema minero allá. Entonces, a Medellín traería, por ejemplo, yo cultura, ¿cierto? Que aquí se ha desarrollado tanto y en algún momento nuestra Secretaría de Cultura Municipal tuvo más presupuesto que el Ministerio de Cultura Nacional. Entonces... Mire, pues, vamos a precisar, aquí hay una propuesta muy concreta para el país. Y pienso que Astrid, que cree en la autonomía regional. Aquí en Antioquia tenemos un gran líder que es Héctor Quintero Arredondo y todo su grupo. En la costa tenemos a Eduardo Verano de la Rosa y también con su autonomía regional. Es decir, la gente, y yo también hago parte de ese grupo, estamos pensando que ese es el gran futuro de Colombia. Si no descentralizamos, vamos a vivir así por muchos siglos. Hay que hacer caso. Y una mente joven como Astrid está proponiendo, inclusive, descentralización ministerial. Adelante. Sí, y a mí me parece que es una propuesta muy importante porque mira, por ejemplo, mira que en Cartagena es la mayor movilización de contenedores porque hacen mucho tránsito. Entonces, allá podemos tener, y el turismo de Cartagena, pues indefectiblemente es el más grande del país, allá podemos llevar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, a mí no me parece que sea una propuesta irrealizable, la veo muy realizable, la veo muy concreta, y creo que eso le ayudaría muchísimo a las regiones. Obviamente la gran preocupación a veces es, bueno, y que no se vaya a salir de control. No, pero es que si llevamos estas entidades por fuera de Bogotá y acabamos con esa centralización, creo que nuestro país puede alcanzar el desarrollo económico que necesita. Entonces, para mí esa es una propuesta muy general y hemos llamado una Colombia de regiones para las regiones. Entonces, creo que ese es el eslogan que vamos a tener y que vamos a llevar al Congreso de la República, porque eso es lo que queremos buscar. La finalidad es esa, una Colombia de regiones para las regiones. Y buscando el desarrollo económico del país, el comercio exterior del país, y ahí entonces entran todos estos temas del gremio por el cual quiero ir a trabajar también, que es el gremio marítimo, fluvial y portuario, que es, ellos necesitan muchas cosas, necesitan la actualización de normas, necesitan una Cámara de Comercio Marítima, Fluvial y Portuaria, que los agremie a ellos, que dirima los conflictos en un tribunal de arbitramiento, que promueva todo lo que ellos necesitan como gremio, y no sujetarse a cámaras de comercio que no tienen ni idea de los temas que se tratan y los tratan con conceptos generales, pero ellos les aplican muchísimas excepciones, incluso desde el Código de Comercio. Entonces creo que por eso es importante. Tienen otra dificultad en la cual tenemos en la propuesta una superintendencia, también, que no sea la superintendencia de puertos y transporte, porque eso es gigante. Entonces, como es tan grande, ¿qué ocurre? Que hay poca especialización en eso, además porque está manejado desde Bogotá, entonces no saben cómo es la realidad de un marino mercante, no saben cuál es la realidad del comercio exterior del país. Entonces, por esa razón, necesitamos, digamos, en esa superintendencia que no solamente supervigile el gremio, sino que dirima los conflictos que tienen que ver con derecho marítimo, y creando que unos jueces marítimos, fluviales y portuarios, o sea, que sepan del tema, sí, claro. Astrid, hay un tema que es preocupante. Hoy tenemos serias dificultades con los contenedores, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y el tema de puertos en Colombia. Yo sí quisiera que hablemos un poquito del tema de puertos. Bueno, el tema de puertos también tiene una norma muy antigua, que es la Ley Primera del 91. Entonces, tenemos que actualizar, bueno, digamos en el derecho en general, siempre uno como profesional en el derecho, uno siempre dice, hombre, la realidad siempre va más adelante que las normas, pero no podemos dejar que las normas se nos envejezcan tanto, sobre todo en temas comerciales, porque en temas comerciales el mundo, y ahora con la pandemia, con la virtualidad, con el internet, todo va muy acelerado.
ahora tenemos en gobierno en línea, ahora tenemos todos los pagos virtuales, o sea, el mundo cambió. Cambiamos de mundo, entonces tenemos que ir con las normas a la par para ellos. Entonces, creo que, digamos, en esas concesiones, y estábamos hablando de las concesiones portuarias, tenemos una ley específica para las concesiones portuarias, pero, por ejemplo, no tenemos una ley específica para las concesiones que son offshore, como la que te estaba contando, que se llaman operaciones costa afuera, o sea, que están al interior del mar, y que muchas no solamente son exploración y explotación, sino que tienen, digamos, esas operaciones como la que te estaba contando que se hacen coeñas. Tan grave como que el desconocimiento nos llevó a que Juan Manuel Santos negociara una concesión offshore para exploración y explotación para que le pagaran con un Nobel. Entonces es algo muy grave porque nadie se dio cuenta y eso está ahí y eso estamos hablando de millones de dólares. Entonces creo yo que se necesita una legislación específica para eso, porque ahora lo maneja la Agencia Nacional de Infraestructura, que también es tan grande como en la otra superintendencia que te dije, también es manejada desde Bogotá, entonces no tienen esas realidades de lo que vive ese gremio. Dos preguntas puntuales antes de terminar. Uno, ¿quién terminó con la flota Gran Colombiana? César Gaviria. ¿Por qué? En ese momento estábamos en el tema de la apertura económica y él vio que era importante que no tuviéramos esa flota, y ese es un tema muy importante, es una propuesta mía de campaña, y es nosotros tenemos que tener una soberanía del comercio marítimo en Colombia. Por lo tanto, necesitamos una flota propia, no tenemos que empezar con una flota muy grande, eso tiene muchas formas de financiarse para lograrse, y aprovechando incluso esta crisis de los contenedores. Entonces, a mí me parece que es muy importante que logremos esa meta. Okay. Otra, puertos. Necesitamos un puerto grande, pues, aguas profundas. Pues, digamos en Antioquia sí lo necesitamos porque tenemos, como te decía, tenemos una disposición geográfica privilegiada en el mapa y en el mundo. Pero se habla mucho y no desarrollamos. Pero tenemos que lograr que eso sea posible a través de nuestra mirada como antioqueños descentralizada y a través de la mirada del país descentralizada. Tenemos varias concesiones portuarias, se están manejando en términos generales bien, pero necesitan apoyo, necesitan intervención del Estado, necesitan que el Estado les haga más eficaz su operación. Pero no quisiera despedirme sin antes contarte y hablarte muy sucintamente de la propuesta que yo tengo, que viene desde mi corazón y que la trabajé hace 4 años, que es mi fuerza pública. Mi esposo es un marino de Colombia retirado. Entonces, para mí es muy importante mantener, promover y que Colombia respete el honor de nuestros uniformados, pero adicionalmente sus derechos y el de sus familias. Es que las familias de nuestros policías y militares en Colombia viven muchas dificultades y, por ejemplo, cada 2 años tienen que cambiarse de casa, entonces los hijos tienen que cambiarse de colegio, y eso genera unos costos para ellos, y desde hace 4 años yo lancé una propuesta que quiero que sea una realidad, y es, yo sé que no les podemos subir salarios, ¿cierto? Pero sí lo que podemos hacer es darles un salario moral, y ese salario moral no es como una idea loca, no, existe en muchos países, y es cuál, vamos a hacer posible en el marco de los 3 días sin IVA que llevamos, vamos a hacer posible que ellos tengan exenciones de IVA en temas de salud, en temas de educación, en temas de transporte, en temas de cultura, en temas de recreación, todos estos temas que son importantes para ellos, para sus familias, porque si ellos tienen sus familias tranquilas y tienen bienestar, ellos van a hacer mejor su labor, que es permitir que todos los colombianos tengamos seguridad, pero adicionalmente que podamos desarrollarnos libremente, que podamos escoger carrera, que podamos escoger oficio y que podamos hacerlo con libertad y sin limitaciones. Entonces, para mí es muy importante. Le cuento a usted que yo apoyo eso, porque además yo soy capitán de la Reserva Especial del Ejército de Colombia. Entonces, para mí es un honor estar sentado. Usted también es familia militar. Yo lo represento a usted. Así será. Un mensaje final a los ciudadanos colombianos, con el superagente, ¿no? Con el superagente 86. Este mensaje final es, colombianos, ustedes que nos están viendo, ustedes mujeres que son como yo, que son madres de familia, que son esposas, aquellas que son
Mejor dicho, con lo que usted me está diciendo, yo creo que todos somos familia militar y policial. Vamos a protegerlos, vamos a rodearlos, vamos a salir a votar. No solo por el presidente de la República, vamos a escoger buenos legisladores, vamos a mirar las hojas de vida de esos legisladores y vamos a ver en primera instancia si son buenas personas. Porque de esta manera, creo que haciendo este ejercicio vamos a lograr que no sea una incertidumbre el futuro de nuestro país para nosotros y para nuestros hijos. Ese es mi mensaje final y muchísimas gracias. Número. Y por favor acompáñeme con su voto con el número 86 al Senado por el Centro Democrático en el tarjetón. Muchas gracias. Superagente 86. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire. Qué maravillosa entrevista, me sentí muy bien y muy cómoda. Muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a todos los que nos vieron. Un cordial saludo a todos. Astrid Buitrago, gran profesional, gran esposa, gran miembro de familia, gran ciudadana, defensora de los principios que nos dirigen, amiga de la economía fraterna, sin odio de clases, 86 al Senado, Centro Democrático.